Hay una normativa europea que puede cambiar el mercado inmobiliario en los próximos años. A partir del año 2030, muchas viviendas podrían tener problemas para alquilarse o venderse si no cumplen ciertos requisitos energéticos. Y esto está generando mucho miedo en el mercado. Propietarios que piensan que sus pisos van a perder valor. Inversores que están frenando sus compras. Pero aquí está la parte más interesante. Porque cuando el mercado tiene miedo, muchas veces aparecen oportunidades que antes no existían. En este vídeo te voy a explicar qué es realmente el certificado energético, qué dice exactamente la normativa europea y sobre todo cómo puedes utilizar esta situación para encontrar oportunidades que otros inversores están descartando por miedo. Empezamos por qué es el certificado energético y por qué importa tanto. Antes de hablar de la normativa, primero tenemos que entender qué es exactamente el certificado energético, porque mucha gente habla de esto, pero realmente no se sabe cómo funciona. El certificado energético es un documento que clasifica la eficiencia energética de una vivienda. Funciona con una escala que va desde la letra A hasta la G. A son las viviendas muy eficientes y G, las viviendas poco eficientes. Es muy parecido a las etiquetas energéticas que ves en los electrodomésticos. La certificación depende de varios factores como por ejemplo el aislamiento del edificio, el tipo de ventanas que tiene el inmueble, el sistema de calefacción que se utiliza, el consumo energético necesario para mantener la vivienda confortable. Por ejemplo, una vivienda antigua con ventanas simples y sin aislamiento suele estar entre las letras F y G. Una vivienda de principios de los 2000 suele estar alrededor de la letra E y de la D. Y las viviendas modernas o de obra nueva suelen estar entre la A y la B. Y aquí viene un dato muy importante que casi nadie está mirando, porque cuando entiendes cómo está realmente el parque de viviendas en España, todo empieza a tener mucho más sentido. ¿Cómo está realmente el parque inmobiliario en España? Según datos oficiales del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, aproximadamente el 80% de las viviendas en España tienen certificación E, F o G. La mayoría de viviendas no son especialmente eficientes energéticamente hablando. Esto tiene bastante lógica, porque la edad media del parque inmobiliario español es de más de 40 años. Muchas viviendas se construyeron en una época donde no había aislamiento, las ventanas eran simples y la eficiencia energética no era para nada una prioridad. Entonces surge una pregunta muy lógica. Si el 80% de las viviendas no cumple los estándares más altos, ¿qué pasa con la normativa que viene ahora? Vamos a ver qué dice la normativa energética europea. La Unión Europea quiere reducir el consumo energético del parque inmobiliario y para ello ha establecido objetivos mínimos de eficiencia. Las fechas más importantes son estas. En 2030, como mínimo, necesitas un certificado con la letra E para viviendas que se vendan o se alquilan. En el 2033, el certificado mínimo debe ser una D y en el largo plazo se habla incluso de exigir niveles B o superiores. Cuando muchas personas escuchan esto, piensan inmediatamente, entonces millones de pisos dejarán de poder alquilarse, pero la realidad probablemente será bastante diferente. Y para entender por qué, hay que mirar otro ejemplo reciente de normativa europea que generó mucho miedo e incertidumbre, pero está siguiendo un camino que puede ser parecido al de la eficiencia energética en las viviendas. Este caso nos puede ser útil para entender qué puede suceder con la certificación energética en los próximos años. Vamos a ver la comparación con los coches eléctricos. Hace unos años, la Unión Europea anunció algo muy parecido. Se planteó que a partir del año 2035 no se podrían vender coches de combustión. La idea era que prácticamente todo el parque automovilístico fuera eléctrico. Pero cuando la normativa empezó a acercarse, empezaron a aparecer matices, excepciones y retrasos. Porque la realidad es que transformar un sector entero no es tan sencillo como anunciar una fecha. Han aparecido 1000 debates sobre la infraestructura de carga, la capacidad industrial, el impacto económico e incluso la viabilidad real de la transición. Y por eso ya están planteando revisiones, prórrogas y adaptaciones. Con la vivienda puede pasar algo muy parecido, porque hay un problema evidente. Si mañana aplicáramos esta normativa de forma estricta, una parte enorme del parque inmobiliario quedaría fuera del mercado. Y eso simplemente no es viable. Y es que en este tipo de situaciones se genera mucho ruido, desinformación y mitos. A continuación te cuento los 3 principales mitos que hay alrededor de este tema. Lo que mucha gente está entendiendo mal. Hay varias ideas que se están repitiendo constantemente y que en muchos casos no son correctas. El mito número 1 es: si mi piso no cumple en 2030, ya no podré alquilarlo.
La normativa afecta principalmente a nuevos contratos. Los contratos existentes seguirán vigentes. El mito número 2. Habrá que hacer reformas enormes. En muchos casos, subir de la letra G a la E puede costar menos de 10.000 euros. Muchas veces solo implica cambiar ventanas, mejorar el aislamiento y optimizar las instalaciones. El mito 3. Los pisos antiguos perderán su valor. Precisamente, los pisos antiguos son los que se encontrarán en esta situación, y es aquí donde aparecen las oportunidades para los inversores. Y cuando un mercado empieza a interpretar mal una normativa, suele ocurrir algo muy interesante. Empiezan a aparecer ineficiencias en el mercado, y ahí es donde están las oportunidades para los inversores. Vamos a ver cómo convertir esta normativa en oportunidades. Si entiendes bien esta situación, tienes dos opciones: o te paralizas por miedo o utilizas esta información para comprar mejor que otros inversores. Te voy a explicar tres estrategias distintas. La estrategia número 1 es comprar el miedo. Muchos propietarios están vendiendo con miedo a esta normativa. Eso genera algo muy interesante: descuentos. Imagina este caso: un piso que en el mercado vale 100.000 euros, pero el propietario acepta vender por 85.000 euros porque cree que tendrá problemas energéticos. Si mejorar la eficiencia cuesta 5.000 euros, en realidad has comprado 10.000 euros por debajo de mercado, solo por entender algo que otros no entienden bien. Pero hay otra oportunidad todavía más interesante. Lo que te voy a contar ahora te puede ayudar a encontrar oportunidades todavía mejores. La desinformación del vendedor puede generar oportunidades brutales para los inversores que entiendan el problema y cuál es la solución. La estrategia número 2 son pisos que ya cumplen la normativa, pero nadie lo sabe. Esto pasa muchísimo. Hay viviendas que ya cumplen la normativa, pero el mercado no lo sabe. Por ejemplo, pisos construidos entre 1995 y el 2005. Muchos ya tienen doble acristalamiento, mejor aislamiento e instalaciones más eficientes. Pero como el certificado no está actualizado, el mercado los percibe como peores de lo que realmente son. Esta estrategia juega con el desconocimiento del propietario, pero existe otra con un método parecido, pero que da ventaja a quien sepa dónde y cómo encontrar la información necesaria para localizar oportunidades que otros no ven. Se trata del arbitraje de información. Esta es la estrategia número 3. Muchos anuncios aparecen con la frase certificación energética en trámite. Y aquí puedes hacer algo muy simple. Antes de descartar un piso, consulta el certificado energético. En muchas comunidades autónomas existe un registro público online. Solo necesitas la dirección del inmueble o su referencia catastral. Y muchas veces descubres que el piso ya cumple o está mucho más cerca de cumplir de lo que parecía. Imagina este escenario. Valor de mercado de un inmueble: 100.000 euros. Precio negociado por miedo energético: 85.000 euros. Las mejoras energéticas necesarias: 5.000 euros. Certificado energético: 150 euros. La inversión total que necesitas son 90.150 euros. Pero además existen ayudas del 40% para mejorar la eficiencia energética de un inmueble. El coste real puede bajar a unos 88.000 euros. Estás comprando algo que vale 100.000 euros por 88.000 euros. Esto es exactamente el tipo de ineficiencias que buscamos como inversores. Y ahora que entiendes cómo detectar este tipo de oportunidades, te dejo por aquí un vídeo de mi canal en el que comparto una guía completa sobre cómo utilizar la inteligencia artificial en el sector inmobiliario. Nos vemos en el siguiente vídeo.